serie. Esto a petición de ustedes. Antes de que terminara el año pusimos ahí varias opciones y la mayoría optó por esta opción. Y esta es una serie que se titula ¿Por qué no soy? Puntos suspensivos. Y lo que vamos a hacer es hacer un recorrido y darle razones de por qué no soy ateo, por qué no soy agnóstico, por qué no soy musulmán, por qué no soy testigo de Jehová. Por cierto, si en el transcurso de estas clases se les ocurre alguna que no vayamos a cubrir, estoy pensando tal vez cubrir también testigos de Jehová y tal vez alguna otra por ahí, pero si hay alguna que se les ocurre y que digan, hermano, me gustaría saber de esta, o tengo un pariente o un amigo, o a lo mejor dicen, voy a invitar a alguien que es de la fe de Bahá'í. ¿Han oído de esa? Es una rara ahí, y hay mucha gente acá en Houston que le gusta eso. Bueno, bienvenidos, como quien dice, son complacencias aquí, se puede, si lo sugieren. Pero vamos a empezar esta serie y lo que vamos a hacer es ver un poquito una introducción y empezar a ver un poco de por qué no soy ateo. Y esta es una pequeña introducción al tema. Si ustedes ven delante de ustedes en la pantalla varias puertas y vamos a ir entrando por cada puerta. Y hoy vamos a entrar primero por la puerta del ateísmo. Si uno entrara, yo creo, a un cementerio de ateos, tal vez es algo así lo que verías. El ateísmo piensa que una vez que el ser humano muere, se acabó ahí todo. Como decía Stalin, muerto el perro, se acabó la rabia. Una forma cruda de decirlo, pero eso es lo que cree el ateísmo. Y esta serie, esta clase que vamos a ver es el principio de un libro que está escribiendo Mark Lanier, que es miembro de nuestra clase y que es uno de los, miembro de nuestra iglesia y es uno de los abogados más eminentes de los Estados Unidos. 5 o 6 años consecutivos, Newsweek lo ha puesto como uno de los abogados más influyentes de Estados Unidos. Él se gana su pan diario en las cortes de los Estados Unidos y lo que vamos a hacer es ver la perspectiva de Mark desde el punto de vista de las cortes, cómo las cortes del mundo están diseñadas para que salga la verdad a flote. Es el mejor sistema que tenemos, el sistema legal, para decidir qué es lo que sucedió en el pasado y decidir qué es verdad y qué es falso. Entonces vamos a tomar esa perspectiva desde el punto de vista legal, pero también vamos a ver un poco de mi perspectiva, mi background. Para los que no me conocen, me llamo Chris Dupont, para servirles. Soy ingeniero en sistemas computacionales, estudié en México y por los últimos 20 años me he movido en ese ambiente, en el ambiente de las ciencias aplicadas, de la ingeniería de software. Pero por el otro lado también tengo estudios de seminario. Ahí me pueden ver a mi esposa sosteniéndome literalmente durante los años de estudio ahí en la Universidad de Biola. Y mi fe y mi ingeniería, mi carrera, son algo que está interrelacionado, no los puedo separar. Y lo mismo pasa con Mark. Mark tiene un pie en la ley y otro pie en la fe. Y ese es el trasfondo del que él viene, del que él llega y del que nos va a platicar en esta forma. Y es lo que dice que estos dos mundos eventualmente convergen y como cristianos, yo soy cristiano, no es ningún secreto, todo esto se publica en Facebook. No estoy escondiendo lo que soy y para mis amigos ateos, que tengo algunos que seguramente verán esto, esta clase no es para atacarlos, pero es una forma también de abrir una conversación con ellos. De hecho, si ustedes tienen amigos ateos o agnósticos o musulmanes, los pueden traer con todo gusto. Queremos tener una conversación.
Bueno, cuando uno va a escuela de leyes o cuando uno estudia lógica en ingeniería, uno se va a dar cuenta que empieza a cambiarle la mente un poquito a uno y la escuela te abre el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, uno empieza a analizar lo que lee, lo que escribe, y te empieza a cambiar un poco la mente en que empiezas a analizarlo todo. Y decía por ahí un profesor que ya has llegado a un buen punto de análisis cuando ves la garantía del tostador y le empiezas a encontrar todos los errores. Sí. Uno empieza a ver la vida de una manera crítica, no criticando, sino analizando y desmenuzando lo que uno ve. Y es más o menos lo que vamos a hacer acá. Hace tiempo, el año pasado, tuve un debate con un amigo ateo y hablábamos de la naturaleza de la información y si el origen de la información nos apunta hacia un creador inmaterial o si es simplemente resultado de química y física en movimiento en nuestro planeta. Y yo creo que cuando estudiamos no solo desde el punto de vista de las leyes, sino que estudiamos también las ciencias, ambas nos van a llevar a la conclusión de que Dios existe. Entonces, esa es la premisa de esta clase. Y cuando uno va a escuela de leyes, va a estudiar esto que se llama reglas de evidencia. Reglas de evidencia. ¿Qué son las reglas de evidencia? Bueno, cuando uno va a un juicio o cuando uno es abogado litigante. ¿Hay algún abogado, por cierto, por aquí? Ah, mira, tenemos una invitada abogada. Bueno, si me equivoco, me corriges. Perfecto. Cuando uno va a escuela de leyes y estudia leyes, va a estudiar algo que se llaman reglas de evidencia, es decir, ¿qué es lo que se acepta como evidencia dentro de un juicio? ¿Cuáles son las reglas para aceptar esa evidencia o para rechazarla? Hay un jurado normalmente. También a este jurado se le dice, no dejen que sus emociones influyan en sus decisiones, sino que se basen en la evidencia que se les va a presentar. Bueno, eso es parte de lo que se va a hacer en esta clase. Son reglas para que podamos llegar a la verdad de la manera más rápida y de la manera más confiable. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver varios tipos de evidencia. ¿Quién ha estado aquí en algún accidente? ¿Sí? Muchos, ¿no? Los que no levantaron la mano. Dios los cuida. Qué bueno. Pero tenemos varios tipos de evidencia. Principalmente tenemos dos tipos de evidencia. ¿Quién estuvo acá cuando vino el detective Jim Wallace? ¿Sí? Bueno, él nos habló un poco de estos tipos de evidencia. Tenemos evidencia directa. ¿Cuál es un ejemplo de evidencia directa? ¿Alguien sabe? ¿Un testigo? Un testigo, si por acá Ronnie se pasa un alto y atropella a alguien, ¿tenemos evidencia directa? Bueno, tal vez tenemos un testigo. Tal vez Cindy lo vio ahí, estaba parada en la esquina y dijo, sí, yo vi a Ronnie, estaba manejando su auto y se pasó el alto. Entonces ahí tenemos un testigo ocular, un testigo presencial. O a lo mejor había una cámara y que lo captó y volteó Ronnie a la cámara, sonrió y luego se pasó el alto. ¿Sí? Ahí tenemos evidencia directa. Pero de hecho en la mayoría de los casos no hay evidencia directa, sino que hay evidencia circunstancial. Veíamos, por ejemplo, en casos de fraude o en casos, por ejemplo, de asesinato, donde el asesino cubre sus huellas y trata de encubrir su crimen. Bueno, en esos casos tal vez nadie estuvo ahí más que la víctima y la víctima ya no puede decir nada, ya no puede hablar, ya no puede testificar de lo que sucedió. ¿Cómo se puede demostrar un caso con evidencia circunstancial? Por ejemplo, en un caso de fraude. A lo mejor tú ves por ahí un anuncio en internet que dice, gane $1,000 a la semana desde su casa.
Solo mándenos su tarjeta de crédito y nosotros le procesamos lo demás. Y mucha gente se va con la finta, le dan clic al anuncio y termina uno ahí hablando con los bancos para que le regresen el dinero de fraude. Bueno, cuando se atrapa una persona de estas, uno tiene que demostrar como abogado, si tú estás del lado litigante, que estás acusando a alguien de fraude, en ti está el demostrar que esta persona cometió un fraude. Tienes que mostrar la intención que tuvo esta persona de cometer fraude. ¿Cómo haces eso? Bueno, a lo mejor puedes sacar los motivos que tuvo la persona. A lo mejor la persona andaba corta de dinero y puedes mostrar que tenía toda la intención de robar, de hacer un fraude. Tuvo la oportunidad también. A lo mejor ya es algo que sucedía recurrentemente. A lo mejor la persona ya había cometido otros fraudes, ya tenía un historial atrás de cometer fraude. Entonces, esa es la forma en que funciona la evidencia circunstancial. En caso de un asesinato, por ejemplo, a lo mejor no hay un testigo presencial, pero hay muchas pequeñas pistas. A lo mejor tenemos al asesinado, tenemos al muerto, tenemos a lo mejor una huella digital, tenemos el arma, a lo mejor un cuchillo, tenemos toda esta información que puede implicar, a lo mejor ahora ya dejó por ahí un cabello la persona y con eso se le puede ligar a la escena del crimen usando ADN. Bueno, eso es la evidencia circunstancial. Ahora, en el caso que vamos a ver de la existencia de Dios, casi toda la evidencia que tenemos es circunstancial. Pero cuando uno va a un juicio, lo primero que se le dice al jurado, que son los que van a decidir finalmente el destino del juicio, les dice el juez: la evidencia directa es tan válida como la evidencia circunstancial. Lo que yo me he topado con mis amigos ateos es que casi siempre piden evidencia directa. ¿Dónde está Dios? Si no lo vemos, que baje y que me diga y creo. ¿Sí? Bueno, Dios no es tu genio de la lámpara. No funcionan así las cosas. Vamos a hablar de eso también. Por otro lado está la cuestión de credibilidad. Cuando uno está analizando un caso, va a tener testigos. Ahora, ¿esos testigos son creíbles o no? ¿Son testigos confiables o no? Mark platica de un caso que tuvo recientemente acerca de implantes de cadera, que ahora son muy famosos cuando uno tiene un problema de cadera. De hecho, le pueden reemplazar toda la cadera. Y este implante es un implante de metal que va metal con metal. La unión va de metal con metal. Y sucede que esta unión de metal con metal a veces crea rebabas por el roce. Y ese roce y esas rebabas empezaron a causar problemas severos de salud a la gente que los utilizaba. Entonces, él acusó a la compañía que hacía estos implantes y esta compañía puso a un testigo experto de su lado que dijo con toda seguridad: esos implantes no tienen ningún problema. Yo he trabajado con ellos una cantidad de años y estos implantes son totalmente seguros. Entonces eso empezó a darle confianza al jurado y le tocó después el turno a Mark de analizar a este hombre. Y él se fue contra su credibilidad. ¿Por qué? Porque él le dijo: ¿sabe usted que usted ha recibido aproximadamente $1 millón más o menos en regalías de estas compañías que hacen los implantes? Claro que esa cantidad era mucho menor. Y el acusado, el testigo le dice: usted está mintiendo y la cantidad no es ni siquiera tanto como usted dice. De hecho, terminó el juicio ese día en receso y al otro día Mark empezó, cuando les dé los estudios impresos, pueden leer el transcript de hecho del juicio. Y en el juicio empezó al otro día y le dice Mark:
usted ayer prácticamente me llamó mentiroso. Déjeme sacar aquí unos chequecitos. Y empezó a sacar los cheques cancelados que a él se le pagaron, y los cheques sumaban una cantidad de aproximadamente $6 millones de las compañías que hicieron estos implantes que estaban siendo demandadas en este caso. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasa con la credibilidad de ese testigo? Se va por los suelos porque tiene un conflicto de interés. Y eso es algo importante también cuando veamos fuentes a favor o en contra del ateísmo. ¿Qué es lo que hay confiabilidad en los testigos o no? Vamos a ver eso también. ¿Por qué? Porque siempre hay testigos muy creíbles que hablan con toda seguridad y con toda confianza, pero cuando uno los empieza a analizar, sale algo como esto. Tengamos cuidado. Otra cosa importante cuando veamos esto es la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? Bueno, es algo muy sencillo y en círculos de lógica y de leyes se le llama el onus probandi de latín, que quiere decir quién tiene la obligación de demostrar su caso. Déjeme leer esta transparencia porque lo aclara muy bien. Carga de la prueba, ¿qué es? Esto significa que quien hace una afirmación lleva la carga de la prueba. Es decir, si tú dices que la luna es de queso, ¿sí?, en ti está demostrar la evidencia de que la luna es de queso, ¿sí? Yo no tengo que demostrar ese caso. De hecho, si estuviéramos en un juicio legal y yo soy el abogado defensor, primero tengo que esperar a que tú formes tu caso de que la luna es de queso. Y si tú no logras formar un caso fuerte acerca de que la luna es de queso, entonces yo no tengo que hacer nada más que decirle al juez, por favor, falle a mi favor porque hay falta de evidencia. El abogado, el litigante, no mostró la evidencia necesaria de que la luna es de queso. No me trajo un pedazo de luna. No demostró que hubo un astronauta que estuvo allá. No puso un astronauta testigo que cortó un pedazo de luna y la trajo en una hielera para conservar el pedazo de luna, de queso. Entonces no probó su caso. Entonces se falla. Eso es la carga de la prueba. Dice, por ejemplo, si tú afirmas que los científicos están mintiendo, que los doctores han sido sobornados, que hay una conspiración global, entonces la carga está sobre ti de proveer evidencia y demostrar tu afirmación. ¿Están claros con eso? Porque déjenme decirles algo, cuando veamos el caso del ateísmo, en unos momentos, sucede algo muy interesante. Su caso se basa en como dicen, voltear la tortilla. Lo que hace el ateo generalmente es cambiar la carga de la prueba y decir, el ateísmo es la posición de default. Ustedes, creyentes torpes, son los que deben mostrarnos por qué Dios existe. Y ahí se quedan, se cruzan de brazos y dicen, muéstrame a tu Dios, y aquí te espero. Bueno, vamos a ver que eso es equivocado, y con esta introducción, por cierto, ¿hay alguna pregunta o algún comentario acerca de esto? ¿Aclaraciones? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Ya están todos, podrían ir a la corte y... ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Adelante. La diferencia entre credibilidad y confiabilidad, ¿cuál es? Yo creo que es lo mismo. Tener credibilidad y tener confiabilidad, yo creo que es sinónimo. Sí. De hecho, la defensa, como también la acusación, se basan primordialmente en desacreditar a las personas y a los testigos. Eso también sucede. Ya sea metiendo una mentira a medias, Ajá. o cuestionando una verdad, de tal manera que
puedan inclinar el jurado hacia lo que tú quieres. Sí, obviamente tienes mucha razón, Ricardo. Las cortes no son perfectas, pero son un sistema que cuando se usan de manera honesta funcionan muy bien. Me gusta algo que ha dicho Mark, porque él ha sido muy exitoso él tiene un equipo que se ocupa de formar el caso y todo esto. Él lo que es especialista es ir delante del juez y del jurado y litigar el caso en frente de la gente. Y él dice esto: les voy a dar el secreto del éxito en las leyes y en frente de las cortes. Es un secreto impresionante. Siempre que voy delante del juez y del jurado, trato de decir la verdad. Ese es el propósito. Y ha sido muy exitoso haciendo esto. Entonces, las cortes del mundo no son perfectas. Obviamente siempre hay corrupción detrás. Pero el sistema está diseñado para que cuando la gente honestamente vea la evidencia, que la verdad salga a flote. Ese es el propósito de estas cortes. Y bueno, con esto veamos por qué no soy ateo, por qué no me adscribo a la creencia de que Dios no existe. Y para esto vamos a usar dos palabras, vamos a definir estas dos palabras. Alguien me preguntaba ahorita, ¿qué es un agnóstico? Bueno, la palabra ateo viene del griego. La palabra Dios en griego es theos. Y en griego siempre tenemos unos prefijos que hasta ahora se llevan al español, incluso al inglés. Uno de ellos es a, que quiere decir no o sí. Esto es una negación. Cuando juntamos estas dos palabras, nos da la palabra ateo. ¿Qué quiere decir? Sin Dios. O dioses. ¿Sí? Ahora, agnóstico es algo similar. Viene de la palabra griega gnosis. Conocimiento. Quiere decir esto, como bien lo dice Ricardo, conocimiento. Y cuando le agregamos el prefijo a, nos da la palabra agnosis. Por lo tanto, una persona que dice, no tengo conocimiento suficiente, es decir, el ateo tradicionalmente se ha definido como la persona que dice, no hay Dios o dioses. El agnóstico es el que dice, puede que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe. No se ha probado. No sabe, ¿sí? Por eso viene agnóstico, dice, no sé. Ahora, ahorita no vamos a ver el caso del agnosticismo, vamos a ver el caso del ateísmo. Bueno, tradicionalmente y aquí mis amigos ateos van a estar en desacuerdo, pero no importa. Lo que tradicionalmente ha dicho el ateísmo, y si ustedes abren los diccionarios más importantes del mundo, el diccionario de Oxford, de la Real Academia de la Lengua, si ustedes abren todos estos diccionarios, van a ver que cuando uno busca ateo o ateísmo, es en esencia la creencia de que Dios o dioses no existen, ¿sí? Ahora, si yo digo Dios no existe, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Yo o tú? Yo. Yo tengo que probar mi caso de por qué Dios no existe. Pero ahora muchos ateos se han escondido detrás, de hecho, en años recientes, en los últimos 50 años, hay un movimiento para tratar de redefinir el ateísmo como una falta de creencia, es decir, yo no creo, y esa es la posición de default, es decir, como cuando nace un bebé no tiene creencia,
Igual que un bebé, yo no tengo creencia en los dioses. Entonces, siguiendo esa definición, pues hasta mi perro es ateo. Y eso es ridículo. El ateísmo sigue conllevando a un grupo de creencias distintas, porque el ateísmo de todos modos tiene que responder a las grandes preguntas del mundo. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vino este universo? ¿Cuál es el destino final del ser humano? ¿Por qué existe el mal? ¿O cuál es el origen del mal? ¿O qué significado tiene la vida del hombre? Y eso es lo que vamos a hablar acá. Por ejemplo, cuando uno habla de esto en el contexto de la ley, muchos edificios de las cortes y todo esto siempre tienen ahí unas balanzas. ¿Las han visto? Bueno, esto no es nada de cuestión de horóscopo, es simplemente una forma de decir, ¿saben? Hay una balanza y en esta corte se va a poner la evidencia de los dos lados de la balanza, y de un lado lo que vamos a hacer es poner la evidencia creíble de la inexistencia de Dios y vamos a analizarla, y del otro lado vamos a poner la evidencia en contra del ateísmo o la evidencia a favor de la existencia de Dios, y la vamos a sopesar. Ahora, como estamos viendo el caso del ateísmo, el ateo aquí entonces tiene la carga de la prueba. Ellos tienen la carga de la prueba de demostrar su ateísmo. Si ellos me dijeran, soy agnóstico, no sé. Bueno, entonces déjame mostrarte la evidencia. Y creo que ahí ya uno carga la prueba, tiene la carga de la prueba de decir, mira, esta es la evidencia por la que yo no soy agnóstico, y lo vamos a ver en clases posteriores. Pero aquí el ateo es el que tiene la carga de la prueba, a pesar de mucho de lo que nieguen. Por ejemplo, si vemos los escritores más famosos en tiempos modernos del ateísmo son estos. Les presento a los llamados 4 jinetes del nuevo ateísmo. El fin de la fe de Sam Harris es el libro en el que nos estamos basando. Vamos a hacer un análisis después de él. Christopher Hitchens, de hecho, yo tengo que decir y confesar algo. Yo le debo mucho a Christopher Hitchens, un ateo, porque parte de la razón por la que yo fui a hacer estudios de posgrado fue después de haber visto un debate entre él y el doctor William Lane Craig, y dije, yo quiero estudiar bajo este hombre, no el ateo, bajo Craig. Ahorita se los presento. De hecho, es británico, él era periodista y le dio cáncer. De hecho, murió aquí en Houston en el MD Anderson hace un par de años. Richard Dawkins es como que el sumo profeta del ateísmo. Uno de sus libros más famosos es El espejismo de Dios. Todos estos, por cierto, están en español, los he leído y les puedo decir que no me han convencido de su caso. Pero han hecho mucho dinero a partir de estos libros. Son bestsellers de Nueva York y en Amazon, obviamente. Y Richard Dawkins es biólogo, ese es su background, pero cuando se trata de lógica y de argumentación, se ve que es realmente un neófito. De hecho, se ha negado a debatir a varios de mis profesores, porque dice que solamente va a debatir a un cardenal o a un papa o de ahí para arriba, y de hecho ha debatido otros que no son ni papas ni cardenales, pero en fin. El otro se llama Daniel Dennett. De hecho, Daniel Dennett estuvo hace poco en Argentina, y tengo amigos allá en Argentina que me dijeron, oye, ¿no tienes alguna información para contrarrestar lo que está diciendo por acá Daniel Dennett? Y de hecho estoy ayudándoles a organizar una conferencia allá de apologética para contrarrestar un poco lo que él está diciendo por allá. Entonces, estos son los hombres con los que vamos a lidiar estos son los hombres que el ateísmo sigue, son los hombres que han escrito exitosamente acerca del ateísmo, y vamos a ver qué dicen. Si me preguntaran ahora y me dijeran, ¿puedo leer los libros de ellos? Les diría, sí, pero
tienes que verlos con un ojo crítico, ¿sí? Tienes que verlos con un ojo crítico, porque vamos a ver un poquito ahorita de lo que hacen ellos. Ahora, él es del Dr. Craig, les digo que él ha debatido prácticamente, ¿a quién ha debatido? A todos menos a Richard Dawkins, y como dicen en mi tierra, los ha hecho pomada. El profesor Craig es profesor de la Universidad de Biola. Yo llevé una clase con él, un hombre muy eminente en cuanto a esto, a estas cuestiones, y ha aparecido en CNN, en Fox News, en varios otros. Y de hecho, cuando debatió a Sam Harris, esto fue lo que dijo en su... por cierto, me pidió que me tomara una foto con él. Dije, ok, Dr. Craig, venga, pues, vamos a ver. Y antes de debatir a Sam Harris, esto fue lo que dijo. Dice, el Dr. William Lane Craig es el apologista cristiano que parece haber introducido el temor de Dios en mis compañeros ateos. ¿Por qué? Porque es un formidable oponente. Lo que quiero decir con esto no es para engrandecer al Dr. Craig, porque él es una persona que no le interesa eso, pero para que sepamos que hay gente eminente que también está de nuestro lado, que también está al frente de estas cuestiones, y que hay respuestas razonables a lo que los ateos han escrito en cuanto al cristianismo y a la religión. ¿Sí? ¿Están conmigo? De hecho, les decía, este debate, hay un muy buen debate. No sé, ¿quién ha visto el debate entre Craig y Hitchens? ¿Alguien lo ha visto? Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿No sabes? Bueno, véanlo, es un buen debate de introducción que pueden ver en cuanto al tema. Ahora, mucho de lo que sucede en estos libros de ateísmo es como trucos de prestidigitación. ¿Qué es la prestidigitación? ¿Alguien ha ido a ver a David Copperfield o alguno de estos magos? ¿Sí? Son trucos. Y estos hombres se basan mucho en trucos, en errores de lógica y en, ¿cómo dice? Labia. Tienen muy buena labia. Te endulzan el oído y te envuelven hay gente muy buena para eso. Pero lo que hacen es básicamente voltearte la tortilla y decirte, no, tú tienes la carga de la prueba. Y uno termina en la defensiva en vez de en la ofensiva. Son excelentes para eso. ¿Qué son algunas de las cosas que hacen? Bueno, usan falacias lógicas. ¿Qué es una falacia lógica? Es un error de pensamiento, es un error de lógica. Vamos a ver, por ejemplo, si yo digo que el 2 es un número, y el 1 es un número, por lo tanto 2 es igual a 1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué no? Es una falacia lógica, es un error lógico, porque el que dos cosas sean números no quiere decir que sean iguales. ¿Sí? Bueno, eso es en lo que se basa el caso del ateísmo, si ustedes leyeran estos libros, en este tipo de argumentación. De hecho, escribí un blog hace unos meses donde les doy a los amigos ateos en forma muy sarcástica los 10 mandamientos para ser un buen ateo en Internet. Sí. No les gustó. No les gustó. ¿Por qué? Porque tiene mucha verdad de lo que ellos hacen. Obviamente no estoy pintando con una brocha amplia a todos los ateos, porque hay ateos muy respetables. Hay ateos que respeto porque no usan estas tácticas. Pero la mayoría de los que van a encontrar en Internet son de este tipo. Entonces lo que hacen mucho es esto y decir, por ejemplo, no puedes probar un negativo. Cuando uno dice, bueno, prueba que Dios no existe, ellos dicen, no puedes probar algo negativo, es decir, no puedes probar que Dios no existe. Y bueno, ¿creen que se pueden probar los negativos o no? ¿Sí se entiende esto? Se puede decir, por ejemplo, ¿puedo yo demostrar
que no soy el presidente de la República? Claro que sí. Puedo demostrarlo, porque uno puede ir con el verdadero presidente y decir, hey, ¿quién es usted? El presidente. El Congreso, lo entrevistamos, ¿quién es el presidente de la República? Pues no van a dar mi nombre. Queda demostrado entonces que yo no soy el presidente. ¿Puedo demostrar que no hay un elefante rosa en mi cuarto? Sí, se puede. Puedo ir al cuarto y puedo sacar un video, que ya todos tienen sus iPhones, y puedo sacar un video de mi cuarto y demostrar que no hay un elefante rosa en mi cuarto. Entonces, eso son errores que ellos usan todo el tiempo. Si hablan con ateos, van a encontrar este tipo de lógica. De hecho, Carl Sagan, ¿quién sabe quién fue Carl Sagan? Fue un ateo muy eminente que hizo una serie que se llamaba Cosmos, que era muy, muy famosa en los 80s. Y en un libro que escribió tiene una analogía donde hace precisamente eso, voltear la tortilla. ¿Qué es lo que hace aquí cuando voltea la tortilla? Tiene esta analogía que se llama el dragón en mi garage. Y eso es lo que dice esta analogía. A lo mejor no se alcanza a leer, pero se las voy a leer aquí. Dice una persona, en mi garage vive un dragón que escupe fuego por la boca. Supongamos que yo le hago a usted una afirmación como esta. A lo mejor le gustaría comprobarlo, verlo usted mismo. A lo largo de los siglos ha habido innumerables historias de dragones, pero ninguna prueba de real. ¡Qué oportunidad! Enséñemelo, me dice usted. Yo le llevo a mi garage y usted mira y ve una escalera, latas, pinturas vacías y un triciclo viejo, pero el dragón no está. ¿Dónde está el dragón?, me pregunta. Oh, está aquí, contesto yo, moviendo la mano vagamente. Ahí. Me olvidé de decir que es un dragón invisible. Me propone que cubra entonces de harina el suelo del garage para que queden marcadas las huellas del dragón. Buena idea, respondo, pero es que este dragón flota en el aire. Entonces propone usar un sensor infrarrojo para detectar el fuego invisible. Y ahora bien, dice, ¿cuál es la diferencia? Y así, cualquier cosa que se propone para detectar a este dragón, nos cambian ahí la perspectiva de lo que es este dragón. Dice, ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un dragón invisible, incorpóreo y flotante que escupe un fuego que no quema y un dragón inexistente? Si no hay manera de refutar mi opinión, si no hay ningún experimento válido contra ella, ¿qué significa decir que mi dragón existe? Su incapacidad de invalidar mi hipótesis no equivale en absoluto a demostrar que es cierta. Las afirmaciones que no pueden probarse, las aseveraciones inmunes a la refutación, son verdaderamente inútiles por mucho valor que puedan tener para inspirarnos a excitar nuestro sentido de maravilla. Lo que yo he pedido que haga es acabar aceptando en ausencia de pruebas lo que yo digo. Entonces esto lo usa Carl Sagan para decir, bueno, es que su Dios es como este dragón, no se puede demostrar que no existe. Pero, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que están jugando con definiciones. Solamente está jugando con las definiciones. Si usted va a un diccionario de la Real Academia y abre un diccionario, ¿qué diría el diccionario de lo que es un dragón? Es un ser imaginario parecido a un lagarto que a veces tiene alas y que supuestamente escupe fuego, pero es algo imaginario. Ahora, ¿se puede demostrar que no hay un dragón en mi garage? Claro, ya lo hicimos con un elefante rosa que tiene la misma tipo de categoría de un dragón. Ahora, si estuviéramos examinando el testimonio de alguien que dijera este tipo de cosas, primero tendríamos que definir qué es un dragón, para no estar jugando con las definiciones. Sí, son puros trucos que utilizan de este tipo. De hecho, lo que hace aquí Carl Sagan se basa en lo que otro ateo escribió, un ateo que se llamaba Bertrand Russell, y habla de una tetera. Si fuera, yo creo, colombiano, pondría una cafetera, ¿no? Pero es una analogía similar, y esto es lo que él dice.
Si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera o una cafetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración siempre que me cuidara de añadir que la tetera es demasiado pequeña como para ser vista aún por los telescopios más potentes. Pero si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, la existencia de tal tetera se afirma en los libros antiguos. Si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en un tiempo iluminado o de la Inquisición en tiempos anteriores. En resumen, ¿qué es lo que está diciendo? Tu Dios es igual a tratar de demostrar la existencia de esta tetera voladora. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, ¿qué haríamos si tuviéramos a esta persona en un estrado de juicio? Bueno, le podríamos hacer preguntas. ¿Qué es una tetera? ¿Qué es una cafetera? Bueno, es un instrumento hecho de cerámica. ¿De qué tipo de cerámica está hecha esta tetera? ¿Cómo funciona? Bueno, y luego podríamos hacer preguntas de, bueno, ¿cómo llegó esta tetera al espacio? Porque sabemos que las teteras se hacen en el planeta Tierra. ¿La puso ahí algún astronauta o no? ¿Quién fue el astronauta que fue a la Luna o puso en órbita esta tetera? Y podríamos así llegar finalmente a preguntarle, ¿cómo se hizo usted este conocimiento de que hay una tetera voladora en órbita? Y podríamos destruir el testimonio de esta persona. Así que la idea de que es imposible probar esto es simplemente manipulación del tipo de magia que hacen los prestidigitadores. Todo lo que dice Carl Sagan y lo que dice este hombre se puede probar también. De hecho, esto es similar a la música. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado a Julio Iglesias? ¿Sí? Él tiene una canción muy famosa que se llama Tropecé de nuevo con la misma piedra. Lo que mucha gente no sabe es que Julio Iglesias no es el autor de esta pieza. Es un hombre que está a la derecha, que se llama Jorge Macías. Y Jorge Macías fue muy amigo de mi papá. De hecho, le dedicó una canción a mi padre. Y Jorge Macías escribió acerca de esta canción de Tropecé de nuevo con la misma piedra. A lo mejor la han escuchado. O no sé. A ver, ahí va de nuevo. Vamos a regresarlo. Esa no es la canción, ¿eh? Ahí va la introducción nada más. Tropecé de nuevo con la misma piedra. No se pongan a bailar, ¿eh? Bueno, eso es lo... Ahora, desafortunadamente Jorge Macías murió hace un año o dos. Y a mí me hubiera gustado preguntarle, ¿quién era la piedra? Por ahí en otra estrofa dice que tenía ojos verdes. A lo mejor podemos investigar con sus amigos, pero no hay forma de saber con toda seguridad a qué es lo que se estaba él refiriendo. Y este es el tipo de cosa que hacen estos amigos ateos. Dicen, hay demasiada incertidumbre aquí, no podemos saber si Dios existe o no, pero no forman su caso en contra de la existencia de Dios. Nunca lo he visto. Y vamos a ver un poco más de esto. Entonces, cuando uno escucha estas cuestiones de la inexistencia de Dios, de estos libros de los que acabamos de ver, y vamos a ver más de esto, es interesante, pero
ellos tratan de probar la inexistencia de Dios utilizando métodos físicos. ¿Sí? Es como si yo te dijera, mira, ¿dónde está mi taza? Se me perdió. Pero aquí tenemos Aquí tenemos un limpiador que se llama Expo Whiteboard Care. Y tiene una cantidad de líquido para limpiar el pizarrón. Uno agarra un poco de líquido, le pone así y se limpia muy fácil el pizarrón. Si les pregunto cuánto líquido hay aquí, pero quiero que me lo den en grados Fahrenheit, ¿van a poder hacer eso? No. Eso es exactamente lo que hacen mis amigos ateos. Lo que hacen es, bueno, dime cuánta Coca-Cola hay en esta botella, es botella mexicana, por cierto, y dime cuánto líquido hay en la Coca-Cola, pero respóndeme en grados Fahrenheit, si no, no vale. Están usando el sistema de medición incorrecto, porque muchos de ellos tienen a la ciencia como la cosa más importante del mundo, y si no puedes demostrar con ciencia la inexistencia de un ser inmaterial, entonces no están contentos. Ellos y su teoría. Eso es lo que Exactamente, entonces eso es lo que hacen. Entonces te dicen, no, pruébame con ciencia, aquí está el termómetro, dime cuánto líquido hay ahí. Porque no puedes. Debe ser fácil. Pero están dándonos el sistema incorrecto de medición. Lo interesante de esto, mis amigos y hermanos, es que dentro del corazón de cada persona hay un sistema de medición ya hecho. Este sistema de medición es de lo que escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1. Y esto fue lo que les dijo, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La existencia de Dios es evidente al corazón del hombre. Pero primero es necesario entender qué es Dios y quién es Dios para poder encontrarlo. Porque si lo estás buscando con el sistema de medición incorrecto, nunca lo vas a encontrar. Si estás tratando de usar la ciencia, que es un método que se utiliza para descubrir el mundo material, y eso es lo que estás tratando de usar para encontrar a Dios, jamás lo vas a encontrar. Es la forma incorrecta de proceder para buscar a Dios. De hecho, sigue Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, fíjense, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Tenemos en el alma, en el corazón, un barómetro que dice, cuando estamos en este mundo, que dice, esto no pudo haber sido producto de una licuadora cósmica que explotó y aquí llegamos, por puro churro. Necesitamos reconocer lo que está delante de nosotros. Necesitamos poder reconocer lo que vemos y lo que es evidente. Eso es lo que dice Pablo. Y tercero, siguiendo la misma línea, dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, viendo la creación, viendo lo evidente que es la existencia de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y yo quiero pedirte algo hoy. Vamos a ver todavía más del ateísmo, pero si eres ateo, no lo seas. Mejor muévete acá al agnosticismo, porque me parece que es algo más razonable, es algo más honestamente, intelectualmente honesto, decir, no lo sé. ¿Saben qué es? Un poco de humildad que necesitamos de decir,
Tengo toda seguridad de que Dios no existe. Y cuando nos preguntan, simplemente tratamos de voltearle la tortilla al pobre creyente, en vez de decir, veamos la evidencia. Quiero saber si realmente hay un Dios que creó este mundo y que me creó a mí. Pero veámoslo con la mente abierta y el corazón abierto. Tengamos un poco de humildad de reconocer lo que está a nuestro alrededor.